Muy buenos días, familia, bendecido domingo. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Santo, Todopoderoso, gracias por este nuevo día. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer el Sagrado Evangelio podamos disfrutar de la presencia de Dios Padre y entender su mandato de vida que nos da a través de su Hijo. Espíritu Santo, permanece en nosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas como Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús, el gran Maestro de maestros. Jesús, quien es infinitamente sabio en su divinidad. Jesús es certero con sus parábolas y de la misma manera impresionante con el manejo de las preguntas para despertar el diálogo y la concientización de los diferentes temas. Jesús ahora busca hacer un tipo de encuesta, no necesariamente para ver cómo está Él enseñando, más bien para entender si los corazones están dispuestos a escucharlo. Porque el maestro puede ser muy bueno, de lo mejor, pero si el alumno no tiene el deseo de escuchar o de aprender, pero muy poco será lo que el maestro pueda lograr con ese alumno. Jesús les hace dos preguntas. Con la primera busca saber qué es lo que el pueblo en general piensa de él. Y pienso yo que en esta primera pregunta también sirve de referencia para la respuesta que él recibirá a su segunda pregunta. La segunda pregunta es prácticamente la misma, solo que el sujeto ha cambiado. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta definitivamente tiene que ser diferente. En estos meses que han pasado, los discípulos han podido vivir muy de cerca el ministerio de Jesús, con asientos privilegiados de primera fila. Han visto los signos y escuchado la buena nueva. El Evangelio, la palabra de Dios, no es solo para ser escuchada. También debemos sumergirnos en ella y ser coprotagonistas del texto. Hoy Jesús nos interpela, nos llama a la reflexión. La pregunta nos las hace a nosotros: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hermanos, hay que tener mucho cuidado cómo le respondemos a Jesús. Es que muchas veces respondemos de forma automática, sin darle el debido valor a la pregunta. Jesús nos está preguntando quién es Él para nosotros. Entonces, no repitamos lo que escuchamos. No repitamos lo que hemos leído. Ni siquiera repitamos lo que nos dijeron nuestros padres.
La pregunta es 100% personal. Para nuestro mejor entendimiento, presentemos la misma pregunta de otra manera. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y cómo reflejas esa respuesta en tu día a día? Este complemento le da una precisión a la pregunta, precisión que nos mantendrá honestos en nuestras respuestas. Entonces, algunos ejemplos. Para poder decir que reconoces a Jesús como el Hijo de Dios Padre, tendrás que poder convalidar tu respuesta con una vida de obediencia a sus mandatos. Si dices que Jesús es el pan de vida, estás diciendo que buscas a Jesús todos los días para poder sentirte vivo. Si dices que Jesús es Dios, estarías diciendo que confías en Él, que escuchas su santa palabra como instrucciones de vida para poder llegar a la vida eterna. Si nos damos cuenta, cuando no la meditamos, la pregunta nos parece sencilla. Pero si queremos ser honestos y coherentes, hagamos un momento de reflexión, un momento de autoanálisis para poder entender quién es Jesús verdaderamente para ti y para mí. Es que muchas veces decimos que Jesús es nuestro Redentor. Alardeamos de que Él es el pan de vida. Incluso decimos que es nuestro Dios. Pero hay que ser honestos. Nuestro comportamiento no corresponde con las palabras que repetimos una y otra vez. Siguiendo con el texto, como siempre, Pedro busca ser el primero respondiendo a Jesús y le dice: tú eres el Mesías. Pedro contesta rápido y al parecer con una buena respuesta. Pero como lo dije anteriormente, hay que siempre respaldar nuestra respuesta con nuestro testimonio. En el mismo pasaje bíblico, Pedro, al enterarse de cómo Jesús ofrecerá su sufrimiento por nosotros, con su reacción, Pedro no se muestra coherente con su respuesta de quién es Jesús para él. Él reconoce a Jesús como nuestro Redentor, pero no acepta que será el Cordero a ser sacrificado para limpiar nuestros pecados. Jesús reconoce que estas palabras de Pedro son obras de Satanás, quien obra en nuestra debilidad, en nuestras limitaciones y miedo. Pedro y el resto de discípulos están en un proceso de aprendizaje y conversión. En ese momento todavía no entendían que el amor y la negación de uno mismo, incluso hasta el sacrificio, pueden ir de la mano. Oremos. Señor Jesús, gracias por el alimento de tu santa palabra. Te reconocemos como el Hijo del Dios vivo. Te reconocemos como nuestro Redentor que vino a entregar su dolor, su sangre y su vida por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos sean coherentes y sean prueba de cómo te reconocemos cada día. Ayúdanos, Señor, para que nuestro testimonio de vida sea una confirmación a nuestra respuesta. Creo en ti, Señor. Amén. Les deseo un día lleno de bendiciones y nos quedamos reunidos bajo la fuerza restauradora de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.